¿Qué comer antes, durante y después de correr para mejorar mi rendimiento, evitar lesiones y no sabotear a mis hormonas? Todas estas dudas las tenía yo misma cuando empecé a correr. Corría en ayunas porque me habían dicho que era la mejor forma de quemar grasa y evitaba comer cualquier tipo de hidratos de carbono por miedo a engordar. O puede que quizás estés tú en el lado opuesto del que yo estaba, que seas de esas personas que se comen una tostada con huevo y repleta de aguacate y luego tengas molestias intestinales corriendo, te sientas muy pesada. Pues bien, tienes que saber que cualquiera de estas dos acciones están saboteando tu rendimiento. Sí, porque además de estudiar nutrición, también tengo un máster en fisiología y suplementación de la mujer deportista. Llevo muchísimo tiempo ayudando a corredoras en la misma situación en la que tú estás ahora y a mejorar su rendimiento a través de la nutrición. Todos son patrones y errores basados en mitos que se repiten continuamente y ojalá yo los hubiese sabido antes. Así que estás de enhorabuena porque en este vídeo te voy a resumir años de conocimiento para que tú apliques estos consejos en tu día a día y lleves tu alimentación y tu rendimiento a otro nivel. Y lo primero de todo quiero darte la enhorabuena porque si has llegado hasta aquí es que sabes muy bien que la nutrición es súper importante para tus entrenamientos, para tus carreras, para rendir bien, pero también para construir una buena base y que es fundamental para un buen rendimiento y para recuperarte bien después. Y eso ya te sitúa en el escalón más alto de personas con más conocimiento, porque la mayoría se quedan scrolleando en redes sociales intentando buscar dietas o suplementos milagrosos que les hagan correr más rápido y al final no aplican nada. Así que bueno, si estás aquí también seguramente te habrás dado cuenta que comer un plátano o salir solo con un café antes de entrenar o tomar un batido de proteína después de los entrenamientos no te está resultando mucho efecto. Así que en este vídeo vamos a hablar y vas a aprender todo lo que se conoce como la alimentación peri-entrenamiento, que es toda aquella que ocurre antes, durante y después de los entrenamientos. Y quiero dejar muy claro antes de continuar que esta información es específica para deportistas que practican deportes de resistencia, ¿vale? Como correr, ciclismo, personas que están haciendo triatlón y ese tipo de deporte. No solo te voy a explicar la teoría, sino que te voy a dar un montón de ideas prácticas para que las puedas aplicar según el momento del día en el que entrenes y cuánto tiempo te falte hasta tu entrenamiento. Y después de ver este vídeo y aplicar todo lo que te explico, te aseguro que vas a empezar a notar más energía en tus entrenamientos, que vas a poder aguantar las series hasta el final, que no te vas a morir a mitad de la tirada larga y vas a recuperarte mucho mejor. Y al final te darás cuenta de que no es tan complicado, es aplicar pequeños cambios e incorporarlos en tu rutina y en tu día a día de entrenamientos para que logres optimizar tu alimentación y encontrar esa mejor versión como corredora y que dejes de perder el tiempo buscando en redes sociales, así que ya puedes suscribirte a este canal si te interesa todo este mundo. Y además dejarás de desaprovechar tus entrenamientos, porque tú y yo sabemos que eres una persona, una mujer muy ocupada, que tienes que hacer ahí un encaje de bolillos en tu agenda para cuadrar los entrenamientos, que sacas esa disciplina, esa constancia y que encima sé lo frustrante que es de hacer todo eso y que luego los entrenamientos los desaproveches porque no los puedes cumplir o no al ritmo que querías o lo pasas mal porque te falta energía, te pesan las piernas, no recuperas bien, al final estás súper estancada. Así que quédate hasta el final de este vídeo para empezar ya mismo a utilizar todo este conocimiento gratuito que yo te voy a dar. Tú y yo sabemos que estar corriendo y que te falte energía o tener retortijones o tener que ir detrás de un arbusto porque no te puedes aguantar más, tú ya me entiendes, es muy incómodo y al final no te permite correr bien a gusto y seguir mejorando. Y todo esto es porque seguramente no hayas planificado bien tu comida pre-entrenamiento. Así que vamos a ver cómo debe ser esa comida pre-entrenamiento perfecta que te va a permitir salir a correr con energía, pero ligera y sin molestias de ningún tipo. Y si te lo estás preguntando, sí, en la mayoría de los casos siempre va a ser mejor entrenar habiendo corrido y casi nunca entrenar en ayunas va a ser algo beneficioso. Pero bueno, si queréis y os interesa este tema, podemos hacer un vídeo aparte porque da para mucho. Tienes que saber que la comida pre-entrenamiento tiene casi que una función principal y es darnos energía rápida para poder entrenar. Pero no solo para poder entrenar fuerte y para poder sacar un entrenamiento de calidad y de verdad aprovechar esa sesión y esos minutos que has sacado en tu día para dedicártelos a ti y conseguir ese objetivo que estás preparando. En definitiva, que no te salga el entrenamiento como un churro. Y en este caso, el macronutriente rey que vamos a priorizar van a ser los hidratos de carbono. Al final son muchos los estudios que nos hablan de la importancia de consumir hidratos de carbono tanto en hombres como en mujeres antes de nuestros entrenamientos, porque nos van a ayudar a entrenar con más energía,
porque nos van a ayudar a mantener altos esos depósitos de glucógeno y eso al final significa que vas a tardar más en fatigarte y tu percepción de esfuerzo será menor. Así que doble win para tu entrenamiento. Y ahora aquí es cuando surgen todas las preguntas, ¿no? Vale, pero ¿cuántos hidratos de carbono tengo que comer? ¿Qué tipo de alimentos? Necesito ideas. Así que hoy te traigo 3 casos diferentes según la hora de entrenamiento, los más comunes, para que veas cómo aplicar esta regla. Empezamos por las personas que entrenáis por la tarde. En este caso, vamos a hacer la comida preentrenamiento 1 hora antes de entrenar y vamos a incluir hidratos de carbono a razón de 1 gramo de hidrato de carbono por kilo de peso. Esta regla es muy fácil de recordar. Si tú pesas 60 kilos, vamos a necesitar 60 gramos de hidratos de carbono. Y ojo, que 60 gramos de hidrato de carbono no significan 60 gramos de alimento, significan 60 gramos de hidrato de carbono puro. En la descripción os voy a dejar algunos ejemplos de equivalencias para que veas clara la diferencia, porque no todos los alimentos contienen la misma proporción de hidratos de carbono. Vamos con el ejemplo de esta mujer que pesa 60 gramos y va a entrenar a las 7 de la tarde, por lo tanto a las 6 tiene que ingerir unos 60 gramos de hidratos de carbono. La mejor idea es alternar o combinar alimentos ricos en glucosa con alimentos ricos en fructosa, porque de esta manera, combinando estos 2 tipos de hidratos de carbono, la absorción intestinal es más rápida. Digamos que entran por vías diferentes a nuestra sangre y por lo tanto el vaciamiento dentro de nuestro intestino también es más rápido y por lo tanto más fácil de salir a correr bien ligeritas y no con todavía el preentreno en la barriga. De esta manera podemos combinar alimentos como pan con miel, pan con mermelada o con dátiles, por ejemplo, tortitas de arroz con plátano, algunas ideas así. Si queremos añadir algo de proteína o de grasa va a ser mínimo, porque estos alimentos, aparte de que durante el entrenamiento no los vamos a utilizar, lo que van a hacer es retrasar, sobre todo las grasas, retrasar esa digestión, cosa que no nos interesa para nada. Así que si quieres añadir un poquito de jamón, un poquito de crema de cacahuete, está ok si te va bien para hacer ese preentreno, pero que sea lo mínimo minimísimo y sobre todo ir entrenando esas cantidades para que veas que te sienta bien. Bien, caso número 2, una persona que entrena después de comer, es decir, pues comemos a las 2 de la tarde, por poner un ejemplo, y voy a salir a entrenar después, por lo tanto la comida va a ser mi comida preentrenamiento. En ese caso va a ser una comida más completa que va a incluir también, aparte de los hidratos de carbono, un poquito de verduras, un poquito de proteína y un poquito de grasa. En este caso, como vamos a incluir más nutrientes, vamos a dejar más espacio a esa digestión, más o menos 2 horas, 2 horas y media para asegurar una digestión completa. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que utilizar alimentos que se absorban rápido, con el mismo objetivo que es el de minimizar la carga intestinal y salir a entrenar bien ligeros. Entonces vamos a utilizar fuentes de hidratos de carbono que sean bajas en fibra. No me comáis un potaje de garbanzos antes de salir a correr porque os vais a sentir mal y pesados. Entonces vamos a priorizar, por ejemplo, alimentos como el arroz, el pan o la pasta blancos, ¿vale? No tenéis que temerle a estos alimentos porque vas a utilizar esa glucosa justamente después. Eso no se va a almacenar como grasa ni nada de eso, no te preocupes. ¿Qué más? La verdura. Vamos a evitar grandes porciones, nada de rellenar el medio plato de verdura, nada de grandes ensaladas, nada de verduras tipo el brócoli, por ejemplo, las coles que pueden fermentar un poco más. Priorizamos verduras suavecitas y que sean un acompañamiento al plato, no la base principal. Grasas también, lo mínimo indispensable que necesitamos para cocinar. Y en cuanto a proteínas, mejor que sean bajas en grasas y suaves para que las podamos digerir bien. Y caso número 3, que también es el caso de muchas que me dicen, claro, es que yo me levanto a las 5:30, a las 6 de la mañana, me pongo las zapatillas y me voy a correr. Vale, en ese caso no tenemos que ingerir tanta comida porque tenemos menos tiempo para salir a correr y si tomáramos los 60 gramos, por ejemplo, de hidratos de carbono, muy probablemente nos sintamos un poco mal mientras corremos. Entonces vamos a seguir otra estrategia. Si es un entrenamiento más o menos moderado, bastaría con incluir 30 gramos de hidratos de carbono, que os dejo algunas equivalencias en la descripción, antes de entrenar. Quizás no puedes empezar por esa cantidad, empieza con menos y ves progresando poco a poco, porque sí, eso también se entrena y no es ningún tipo de excusa decir que no te entra o no tienes hambre, porque yo tampoco tengo hambre antes de salir a entrenar a las 7 de la mañana, pero sé que mi cuerpo y especialmente en las mujeres, nuestras hormonas lo necesitan. Si es un entrenamiento ya muy intenso o una tirada muy larga, complementaría este pequeño snack antes de entrenar
con una cena el día anterior más alta en hidratos de carbono. Y lo que sí va a ser indispensable 100% va a ser la hidratación en cualquiera de los 3 casos, y especialmente más importante el que sale a entrenar a primera hora, porque llevamos mucho tiempo sin hidratarnos y salir deshidratadas a correr es un grave error, porque en algunas personas puede provocar molestias intestinales, incluso diarrea, y aparte nos vamos a sentir peor entrenando, con mayor fatiga. Muchas veces no entendemos el porqué, y el cambio diferencial es o bien el preentreno o bien la hidratación. Así que muy importante esto. Bueno, ahora viene mi parte favorita, que es la alimentación intraentrenamiento, y que de hecho os voy a explicar las bases principales para todo el mundo, pero me encantaría hacer un vídeo aparte sobre esto. Si os interesa, decírmelo en comentarios y encantadísima os lo voy a grabar. Entonces vamos a empezar determinando cuándo va a ser necesario introducir esos hidratos de carbono en carrera. Pues bien, aquí la norma es bastante clara y fácil de recordar. Hasta entrenamientos de 1 hora no va a ser necesario ni imprescindible incluir hidratos de carbono durante nuestros entrenamientos o competiciones. Más o menos, por poner un ejemplo, pues una carrera de 10 kilómetros no vamos a necesitar nada durante, en la mayoría de los casos, excepto algunas excepciones, pero no lo vamos a necesitar. ¿Y cuándo sí los vamos a necesitar? Pues en entrenamientos o carreras de más de 1 hora. Y aquí lo vamos a dividir en 2 tramos: carreras entre 1 y 2 horas o carreras de más de 2 horas. Cuando digo carreras me refiero a carreras o entrenamientos. Hasta 2 horas, que podríamos poner en el ejemplo de maratón de asfalto, que es como un tiempo medio de media maratón, tendríamos que incluir entre 30 y 60 gramos de hidratos de carbono a la hora. Eso significa que, equivalente a un gel de 30 gramos de hidratos de carbono, si vamos a hacer la media maratón en 2 horas, como mínimo, minimísimo, tendríamos que incluir 2 geles de 30 gramos, es decir, 60 gramos de hidratos de carbono dividido entre 2, 30 gramos la hora. Las matemáticas son fáciles aquí. Idealmente podríamos llegar a 45 a 60 gramos. No tenemos que tenerle miedo a los hidratos de carbono, porque de hecho ya hemos visto que cuantos más hidratos de carbono podamos tolerar, siempre va a ser mejor. Ahora mismo se acaba de batir el récord mundial en maratón, se ha conseguido bajar de las 2 horas, y Sebastián, que ha sido el deportista, el atleta que lo ha conseguido, ha consumido 120 gramos de hidratos de carbono la hora. ¿Eso significa que tienes que llegar tú a esa cantidad? No, pero sí que veremos que en maratón es muy recomendable llegar quizás no a esas cantidades, pero sí a cantidades mucho más altas. En media maratón, mi recomendación es que intentes como mínimo llegar a 45 gramos la hora. Si puedes más, pues mejor. ¿Y qué pasa para entrenamientos o carreras de más de 2 horas? ¿No? Que aquí podríamos incluir tiradas largas de ciclismo o pues ya entrenamientos más largos para maratón o la propia maratón. Aquí no nos bastará con 30 gramos la hora o 40 gramos la hora. Aquí lo mínimo que tendríamos que llegar, y esto es un error que veo muchas veces en corredores de maratones, que no llegamos ni a lo mínimo, que el mínimo es 60 gramos la hora. Pensad que cuando estamos corriendo una competición estamos siempre a intensidades muy altas, en las que únicamente estamos utilizando la glucosa, en los azúcares que tenemos guardados en nuestros músculos en forma de glucógeno. ¿Y qué pasa cuando este glucógeno empieza a decaer, a agotarse? Envía unas señales a nuestro cerebro para que paremos. Empezaremos a sentirnos más agotados, tener más fatiga, más sensación de esfuerzo, y nos va a obligar a bajar el ritmo, porque tu cuerpo no sabe que estás corriendo una maratón, no sabe que quieres batir tu marca personal o correrla en menos de 4 horas o de 3 horas, y lo único que quiere es que sobrevivas. Y si ve que se te está acabando la energía, va a intentar frenarte. Así que lo más inteligente que puedes hacer es que utilice fuentes de hidratos de carbono externas todo el rato, constantemente, para que no utilice la energía que tú tienes guardada, y de esta manera poder correr lo rápido que tú quieres y has entrenado durante más tiempo. Y eso es ser inteligente con tu nutrición y no intentarte hacer el chulo o la chula y decir que corres maratones con un gel o sin geles o cualquiera de estas tonterías. Entonces, ¿qué cantidad necesitamos para maratón o, lo dicho, entrenamientos de más de 2 horas? Vamos a movernos entre los 60 gramos de hidratos de carbono a la hora para arriba, lo máximo que tu cuerpo, es decir, tu intestino, pueda sostener. Ay, que se me cae el gel. Vale, normalmente lo que más nos impide aumentar los gramos de hidratos de carbono por hora es la barrera intestinal, nuestra capacidad de digestión. Así que tienes que saber que esto se entrena con el tiempo, con los años. No, de un día para otro no podemos llegar a 90 gramos de carbono a la hora, pero se puede conseguir. Lo hemos conseguido con corredoras dentro del programa, así que es cuestión de paciencia, mimo, esfuerzo y querer hacerlo.
También tienes que saber que a partir de los 60 gramos por hora va a ser muy importante combinar dos fuentes, una de glucosa en forma de maltodextrina o ciclodextrina más la fructosa, porque como os he dicho antes, en el caso del preentrenamiento pasaría lo mismo con el intraentrenamiento, que como se absorben por vías diferentes de nuestra sangre, vamos a facilitar que lo podamos absorber y no haya una barrera o un tope de absorción. Y por lo tanto vamos a evitar pues, molestias intestinales, diarreas o estas cosas típicas que pasan en carreras si no lo has practicado o no llevas bien y de forma inteligente tu nutrición. Y aquí la verdad es que puedes utilizar geles, puedes utilizar bebidas con maltodextrina y fructosa, te puedes hacer tus propios geles, puedes llevar alimentos si lo has entrenado y te funciona y te va bien. Lo importante es que los incluyas en carrera, los entrenes en tus entrenamientos y llegues a las cantidades mínimas que se recomiendan para de verdad sacarle provecho a tus entrenamientos y darlo todo en tus carreras. Y luego hay un gran olvidado que es necesario en todas las distancias, todos los tiempos, en todas las intensidades de entrenamiento y es algo que no puede fallar y es, mi amiga, la hidratación. Esa gran olvidada que muchos y muchas descuidáis por miedo al flato, porque no tenéis sed, porque no lo necesitáis. Mentira, excusas, me da igual. El flato se pasa entrenándolo, igual que entrenamos el intestino con los geles. Y la norma general es que deberíamos beber entre 300 y 500 mililitros, es decir, un soflash de estos casi entero, cada hora de entrenamiento. Y me encuentro muchísimas de vosotras que salís a entrenar y bebéis esto o menos. Así que eso es un error garrafal porque cuando sudamos, y más en verano, o cuando hace calor o mucha humedad, sudamos mucha agua, perdemos mucha agua y cuando perdemos ya más de un 2% de nuestro peso corporal en agua, nuestro rendimiento puede caer hasta un 3% o más. Así que ahí estás dejando rendimiento por el camino, además también tenemos peores sensaciones, se nos elevan las pulsaciones más corriendo, podemos llegar a tener mareos, visión borrosa y puede llegar a ser hasta peligroso si lo llegamos a largo plazo. De hecho, en las maratones muchas de las asistencias médicas que hay vienen sobre todo por deshidratación, así que es algo súper importante, ya no solo por el rendimiento, sino por nuestra salud. Y recordemos también que la hidratación no solo es agua, sino que también son electrolitos, en especial el sodio, que es el que más perdemos por la sudoración. Así que aquí os diría que en entrenamientos de menos de una hora, a no ser que seas una persona que suda mucho sodio, que esto lo puedes ver porque te quedan manchas blancas por el cuerpo o la ropa, o haga muchísimo calor, no haría falta incluir sodio en los entrenamientos de menos de una hora. En entrenamientos de tiradas largas de más de una hora, lo más recomendable es incluir unos 400 miligramos de sodio, de electrolitos, por cada hora de entrenamiento, que los podéis introducir en forma de pastilla, en bebida isotónica o en sticks de electrolitos o en pastillas efervescentes dentro del Soflash. Ahí ya, como os vaya mejor, pero lo importante es incluirlos. Y ahora bien, has hecho tu preentrenamiento, ya has entrenado y dices, bueno, esto ya se acabó, ya está, ya he cumplido por hoy y ahora ya, pues bueno, quedan 3 horas para comer, ya como después. ¿Y qué pasa por la tarde? Que estás súper cansada, no te puedes levantar del sofá, no te van las piernas y tienes un agujero en la tripa que te podrías comer 3 cajas de galletas o de donuts y tienes un hambre voraz. Esto no es casualidad y ahí es que muchas cometen un error que es no esperar, no comer nada porque después de entrenar pues muchas personas no tienen hambre y pensar que tu cuerpo ya no necesita nada más y pues bueno, no comer hasta mucho tiempo después o ya no darle importancia al que comemos o me tomo un batido de proteína y listo. Spoiler, la proteína no es lo que necesitas después de un entrenamiento de correr, porque no sé, pero lo que hemos gastado durante el entrenamiento es glucógeno muscular, es energía. Entonces, ¿qué quiere tu cuerpo después de correr para empezar a hacer esas adaptaciones y que tú puedas mejorar en el entrenamiento? Quiere que le repongas la energía que le has gastado, que le has hecho gastar y que necesita para reparar tu sistema inmunológico, tus músculos y que esas adaptaciones se puedan dar, porque si no, tu cuerpo va a seguir como en ese estado de catabolismo que no es para nada beneficioso. Y luego, ese glucógeno que tú le tienes que dar a tu cuerpo, esos hidratos de carbono que necesitamos después de entrenar, si tú no se los das a tu cuerpo es cuando luego unas horas más tarde o al día siguiente te lo pide, pero te lo pide de forma gritando, tipo, dame azúcares rápidos
porque necesito recuperarme. Entonces ya no es que te vayas a comer un plato de pasta, sino que te vas a comer esos donuts, esas galletas, esos ultraprocesados, porque te pide energía rápida, inmediata, de la que no es mejor tomar, vaya. Entonces, aunque no tengas mucha hambre, eso no significa que tu cuerpo no necesite esos nutrientes después de entrenar. ¿Qué es lo más inteligente en estos casos? Pues hacernos un batido, lo podemos dejar preparado, lo dejamos en la nevera y así ya al llegar no tenemos excusa, nos lo tomamos y listo. Entonces, ¿qué tiene que tener este batido? Pues aquí ya sí que podemos incluir algo más de nutrientes si queremos y nos apetece, pero lo principal van a ser hidratos de carbono. ¿En qué cantidad? Pues para que te sea fácil de recordar, lo mismo que el preentrenamiento, 1 gramo por kilo de peso. Si tú pesas 60 kilos, pues 60 gramos de hidratos de carbono. Entonces nos podríamos hacer, por ejemplo, un batido con avena, un poquito de proteína, unos plátanos y leche. De esta manera tenemos un recovery súper completo y nos va a ayudar a empezar a recuperar cuanto antes. La idea es que lo podamos tomar cuanto antes mejor, pero nunca que pasen las 2 horas. Y aquí otra cosa súper importante que tenemos que tener en cuenta es la rehidratación. Porque podemos beber antes, podemos beber durante el entrenamiento, pero nunca vamos a reponer durante el ejercicio todo el sudor, toda el agua que perdemos mientras estamos corriendo, por lo que va a ser súper importante para evitar esa rigidez en las piernas, para que nuestros músculos tengan suficiente hidratación para recuperarse bien, esa hidratación después de entrenar. Así, electrolitos no haría falta en principio, si luego vas a comer alimentos salados ya estaríamos incorporando por ahí pues los electrolitos que hemos perdido, pero el agua es fundamental. Y ahora que también que se acerca el verano y hay pues muchísimas más opciones de frutas, incluir frutas, verduras, también nos va a ayudar a esa rehidratación porque son alimentos que son muy ricos en agua, así que también es una idea fenomenal para recuperar, para incluir en tus batidos o como quieras. Y bien, ahora ya sabes cómo optimizar tu alimentación antes, durante y después de tu entrenamiento, así que estoy segura que siguiendo estos consejos ahora vas a ser imparable. Y aplicando todo lo que te he explicado en este vídeo, no tengo ninguna duda que vas a notar mucha más energía y vas a recuperarte mucho mejor de tus entrenamientos. Yo estoy muy feliz de haber estado este ratito contigo, de haberte compartido toda esta información de valor y ahora solo queda que le des like a este vídeo, que te suscribas y que sobre todo se lo envíes a esa persona que está empezando a correr o que lleva tiempo corriendo pero va más perdida que un pulpo en el garaje con el tema de la alimentación. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.